primordial para comenzar con este tema es llegar a conceptualizar lo que es el feminismo y podríamos hablar de qué es la teoría explicativa de la situación de subordinación que han vivido las mujeres dentro de todos los sistemas sociales. Puede ser esta subordinación frente a los hombres, temas económicos, políticos, sociales. Bueno, yo creo que hay que distinguir el feminismo en teoría del feminismo en la práctica, y eso es importantísimo porque se puede conceptualizar y hablar de distintas corrientes y géneros y bla, 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 pero lo que vemos es lo que pasa en la calle. Lo que vemos es la profunda injusticia de alegar que hay una violencia sistemática hacia las mujeres cuando la mayor violencia es la que sufren en realidad los varones. Por ejemplo, no solo estadísticamente son las mayores víctimas de homicidio, sino que incluso el Código Integral Penal en el artículo, ya se me escapa, 117, bueno, el artículo respectivo a la violación no considera que la mujer puede violar. Legalmente la mujer no puede violar al hombre y el feminismo dice luchar contra los estereotipos de género, pero denomina que solo la penetración es violación, es decir, vaginalmente no se puede. Yo conozco varias de las líderes feministas que son violadoras seriales que se aprovechan de los borrachos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Interacción 21. Hoy tenemos un programa especial, súper interesante, por cierto. Hoy estaremos hablando del feminismo, sus implicaciones en el Ecuador, la realidad nacional, cuestiones culturales, sociológicas y filosóficas de esta corriente que, digamos, por decirlo así, está en boga en el siglo XXI, ¿no es cierto? Las mujeres reclaman derechos, espacios de poder que históricamente les han sido negados. Antes de presentar a todos, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es estudiante de la Universidad Internacional. Esperen un momento, Juan Francisco y Gabriel. Llegó Mamela. Perdón, como les decía, gajes del oficio, ella es estudiante de la Universidad Internacional y activista por los derechos de las mujeres, María José Mogrovejo. Bienvenida. Buenas tardes con todos. Quique, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí y poder compartir un poco sobre lo que es este movimiento feminista. Un gusto. También por el otro lado, ya tenemos con nosotros, solo falta que encienda la cámara, a una mujer que, dicho sea de paso, sigo desde hace mucho tiempo y admiro mucho. Ella es pedagoga, investigadora en el Movimiento Libres y columnista en el medio internacional Pan Am Post. Bienvenida, Mamela Fiallo Flor. Gracias por la invitación, mil disculpas por el retraso, tuve un percance. No hay problema, Mamela. Bueno, les voy a comentar el formato del debate, muy similar al debate que fue hace algún tiempo presidencial. Los tres panelistas, Andrés, Alejandra y yo, vamos a lanzar preguntas sobre las cuales, en turnos alternativos, ustedes tendrán la oportunidad de responder en 1 minuto con 15 segundos. Después de terminar su intervención, obviamente, temporizada, suena la campana y ya no, tendrán tiempo de repreguntar, ¿sí? Y en ese tiempo de repreguntar tendrán, pues, la opción de respuesta de 45 segundos. ¿Entendido el formato? Vamos a comenzar con la primera pregunta. El feminismo, históricamente, ¿verdad?, ha buscado o busca la igualdad de derechos para las mujeres en el ámbito político, en el ámbito social, cultural, muchas veces económico, ¿verdad? Pero hay sus detractores que hablan, ¿no es cierto?, de que el feminismo actual, el de la cuarta ola, busca simplemente privilegios sobre los demás grupos. Primera intervención, María José, corre tiempo. Muchas gracias, Quique. Bueno, creo que lo primordial para comenzar con este tema es llegar a conceptualizar lo que es el feminismo y podríamos hablar de qué es la teoría explicativa de la situación de subordinación que han vivido las mujeres dentro de todos los sistemas sociales. Puede ser esta subordinación frente a los hombres, temas económicos, políticos, sociales, en cualquier momento, en cualquier circunstancia que nosotros nos vemos en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Este feminismo nace a mediados del siglo XIX con el objetivo de garantizar ciertos derechos a las mujeres, ya que ellas solamente estaban para el mundo privado, más no el público, que era trabajar, estudiar y otros derechos más. A través de esta lucha se ha logrado alcanzar muchos derechos. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos a través de la normativa no
no es suficiente para que la mujer sea considerada de manera justa, de manera igual frente a los hombres. El movimiento feminista se ha desvalorizado mucho por muchos comentarios, muchas actuaciones dentro de que no es su objetivo principal. El objetivo principal del feminismo no es hacer de menos al hombre o creerse más que ellos, sino simplemente buscar la igualdad de género frente a ellos y tener las mismas oportunidades que ellos pueden llegar a tener. Que nuestra condición de género no sea un conflicto, una traba para nosotros tener muchas oportunidades, tanto en el tema laboral, económico, político, sobre todo, que lo vemos aquí en el Ecuador. Eso, Kike. Intervención, Mamela, adelante. El minuto y medio, ¿no? Sí, minuto 15, corre tiempo. Bien. Bueno, yo creo que hay que distinguir el feminismo en teoría del feminismo en la práctica, y eso es importantísimo porque se puede conceptualizar y hablar de distintas corrientes y géneros y bla, 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 pero lo que vemos es lo que pasa en la calle. Lo que vemos es la profunda injusticia de alegar que hay una violencia sistemática hacia las mujeres cuando la mayor violencia es la que sufren en realidad los varones. Por ejemplo, no solo estadísticamente son las mayores víctimas de homicidio, sino que incluso el Código Integral Penal en el artículo, ya se me escapa, 117, bueno, el artículo respectivo a la violación no considera que la mujer puede violar. Legalmente la mujer no puede violar al hombre y el feminismo dice luchar contra los estereotipos de género, pero denomina que solo la penetración es violación, es decir, vaginalmente no se puede. Yo conozco varias de las líderes feministas que son violadoras seriales que se aprovechan de los borrachos. Sin entrar en el tema del aborto, que ya es un tema que muestra claramente no solo sus privilegios, sino la supremacía, sino que el feminismo logra victimizar institucionalmente a la mujer, no tratarla como sujeto pleno, sino justamente como alguien que debe ser edulcorado. Y yo como mujer repudio esta ideología precisamente porque no la considero justa, la considero profundamente violenta. Tiempo. María José, tu pregunta, 10 segundos. ¿De qué manera, considerando que a las mujeres no se las considera en este punto de que también pueden llegar a violar a los hombres, no estaría entrando el machismo? 45 segundos, Mamela. Justamente son ustedes las feministas las que no luchan contra los estereotipos de género y mantienen un código integral penal que no permite conocer a la mujer como agresora. Para el feminismo la mujer es solo víctima. Y justamente hablando de machismo, desvinculan a la mujer de toda violencia. Si es violento, es macho. La mujer, jamás. Tu pregunta, Mamela, hacia María José. Por favor, ¿me puede decir qué derecho tiene la mujer que no tiene el hombre? No, como yo lo había mencionado anteriormente, gracias a la lucha feminista, las mujeres y los hombres tienen muchos derechos, incluso similares, porque la Constitución no hace una distinción entre hombre y mujer. Lo que hace la Constitución es ser, valga la redundancia, una Constitución garantista de derechos para ambos géneros. Sin embargo, lo que busca el movimiento feminista es considerar que aunque las normas estén en una Constitución, estén en una normativa nacional, estas no son aplicables en la realidad. Entonces, el movimiento feminista lo que trata de hacer es que tanto los hombres como las mujeres tengan la misma igualdad de derechos. Que el machismo, que en verdad es lo que afecta no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, en que no puedes llorar, en que tienes que ser hombrecito y un millón de cosas más, se deje de manejarlo dentro de la sociedad de manera general. Eso. Gracias, pues no hay ningún derecho. Bien. Alejandra. Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Mary Wollstonecraft. Muy buenas tardes con todos. Hombres y mujeres sufren de violencia y la violencia es violencia, la ejerce quien la ejerce. Para eso tengo dos escenarios. En el primero, una pareja está caminando y de repente el hombre empieza a actuar de forma violenta contra la mujer e incluso le pega. Las personas que están ahí intervienen y llaman a la policía inmediatamente. El segundo escenario es el mismo, solo que el hombre es acosado y maltratado por la mujer. Esta vez nadie interviene y algunos empiezan a reír. Entonces aquí viene mi pregunta. ¿Por qué una mujer puede pegar a un hombre y un hombre al hacerlo tiene toda la ley en su contra? Vamos a empezar contigo, Mamela. 1:15. Bueno, gracias por ese ejemplo y hay muchísimos, hay videos que son realmente formidables. Cuando una mujer agrede a un hombre es hasta objeto de burla. El mejor ejemplo es el Chavo del Ocho. Si en un solo capítulo la doña Florinda, cuando le pega a don Ramón, lo hubiese devuelto, se anulaba la serie. Es el mejor ejemplo de que, contrario al verso feminista, que es puro mito,
Nuestra cultura no normaliza la violencia hacia la mujer, la repudia. En cambio, la violencia hacia el varón incluso es objeto de burla. Entonces, claramente hay un problema y eso lo aborda el psicólogo Warren Farrell. Dice, cuando tu supervivencia depende de la disposición de sacrificarse del otro, su vida, su dolor pierde valor. Y esa es justamente la realidad del varón. Quienes tenemos edad suficiente para haber vivido el servicio militar obligatorio sabemos perfectamente el privilegio que es ser mujer, porque al hombre se le ha pretendido sacrificar desde el principio de la humanidad. Y el feminismo no solo no ha luchado contra eso, sino que las de primera ola, a cambio de su tan ansiado voto, ofrecieron al varón como carne de cañón. Revisen lo que fue la campaña de las plumas blancas en Inglaterra y lo verán. No estaban levantando fusiles yendo al campo de batalla, sino sacrificando a nuestros hombres. Tiempo. María José. Muchas gracias. Bueno, primero comenzando con la idea de que muy bueno el ejemplo y es algo que en el feminismo se debate bastante también porque este es un argumento que yo voy a mantener hasta el final. El machismo afecta tanto a la mujer como al hombre. ¿Por qué el hombre no denuncia estos abusos psicológicos, sexuales y físicos? Porque el machismo, este patriarcado lo que te hace creer es que tú como hombre, qué vergüenza que una mujer te esté maltratando. Tú como hombre, qué vergüenza que una mujer esté abusando sexualmente de ti. ¿Por qué se dan esto? Por construcciones sociales machistas. ¿Por qué un hombre no puede ir a denunciar? ¿Por qué un hombre no va a la fiscalía a decir, ¿saben qué? Mi mujer me está pegando. Por vergüenza. Si a la mujer no le crean que el hombre le está pegando, peor a un hombre que una mujer le está pegando. Entonces, estas son construcciones sociales que desde el machismo se están creando. Feminismo no es un mito. Feminismo no existe hoy, no existió desde ayer, no existió desde hace un año. Esto no es una moda. Feminismo va desde el siglo XIX, desde la primera ola, que es lograr el voto. Desde ahí va. Y si es que hablamos de que las mujeres dieron a los hombres como un objeto para ir a la guerra, mentira. La mujer luchó demasiado para en la Primera Guerra Mundial tener un papel importante en este suceso que es histórico. La mujer luchó para que a ella se les considere, no mandando la guerra. Gracias, María José. Tu pregunta, Mamela, hacia María José. Sí. Ok. Hacia María José. Bien. Si el feminismo instaura que el verso es que la mujer es institucionalmente violentada, de hecho, el femicidio da distinto valor a la vida y a la muerte de la mujer, ¿no es el feminismo el que está propugnando que la violencia es hacia la mujer y no hacia el varón, y ella a su vez desalentando que él denuncie esa violencia? ¿Qué pasa con el objetivo de la tipificación del femicidio? El femicidio se tipificó desde el Código Orgánico Integral Penal del 2014 con el objetivo de dar una respuesta a las luchas feministas. ¿Y qué establece el Código Integral Penal en cuanto al femicidio? La mujer que sea asesinada por relación de poder y por condición de género será considerada como femicidio. ¿Cómo el movimiento feminista no se va a enfocar en el hecho de que la mujer está siendo abusada si este es su lucha principal? Obviamente el feminismo lo que está analizando es que la mujer está siendo violentada, pero si hablamos de femicidio y homicidio o asesinato es muy diferente, porque los hombres se matan entre ellos, las mujeres también nos matamos entre nosotras, obviamente, pero es muy diferente y como lo establece el Código Integral Penal, que sea mediante una relación de poder, que eso es lo que le hace la diferencia. Tiempo, María José. Tu pregunta hacia Mamela. Claro, muchas gracias. Mamela, en cuanto a las estadísticas de los asesinatos que se han dado entre hombre a mujer, mujer a hombre y hombre a hombre, ¿qué referencia podrías llegar a dar tú de que no es necesario el feminismo? Muchísimas gracias por esa pregunta. La mayor incidencia de violencia en nuestro país y en el mundo es la ausencia paterna. La presencia del padre en el hogar es el mayor indicador de empatía porque es nuestro primer vínculo con el mundo externo. Y el feminismo, al propugnar leyes que fragmentan a la familia, desalientan la paternidad, para comenzar, le quitan al hombre su lugar en la sociedad y todo eso produce una bola de nieve que reincide en la violencia. El feminismo no le da al hombre un lugar, por ende, no le da un referente, no le da a quien, digamos, admirar. Entonces, nuestra sociedad tiene un problema de ausencia de masculinidad y el feminismo vende un relato que hay una sobrecarga de masculinidad. Entonces, y de hecho, su mayor consigna es muerte al macho. Tiempo, Mamela. Andrés, vamos con la tercera pregunta. No te olvides que puedes dejar tus comentarios y tus saludos a las panelistas en la grilla de comentarios.
Dale, Andrés. Listo, primero, buenas tardes, Mamela, igual María José, un gusto conocerles a los dos. Y bueno, ¿por qué darle a la violencia un enfoque de género cuando la violencia debe de ser condenable, venga de donde venga? María José, 1:15. Gracias, Kike. En efecto, la violencia es condenable, venga de donde venga, porque el Código Integral Penal, en lo que es el homicidio, delitos de odio, en lo que es el asesinato, no distingue género. No te dice como que tú que eres mujer y mataste a un hombre, no, ¿sabes qué? Porque eres mujer no te voy a meter a la cárcel. Nada que ver. Actos de odio, actos de violencia se condenan a ambos géneros. Pero hay que entender que hay un trasfondo de la existencia de un femicidio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mujer durante años ha sido víctima de violencia por su condición de género. Y no lo digo yo, lo dicen distintos doctrinarios e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, lo que establece, por ejemplo, me parece que eran campos algodonos campo algodonero versus México. Lo que establece es que las mujeres están influenciadas, toda la cultura está influenciada por lo que es la discriminación de la mujer, basada en una concepción errónea de que ella es inferior frente al hombre. Entonces, frente a esto crecen estos movimientos feministas que buscan simplemente que se elimine esta condición de ser mujer como algo malo, como algo inferior. Entonces, no es que porque eres mujer vas a dejar de ser culpable de actos de odio o de actos en contra de la ley. Tiempo. Tu condición de género no importa. Gracias. Tu intervención, Mamela, 1:15. Gracias. Me parece una pregunta formidable y totalmente necesaria, y desde luego hay un gran problema en el feminismo que justamente discrimina a las víctimas de acuerdo a su sexo, y alegando igualdad, justamente el femicidio es su mayor farsa, porque da no solo distinto valor a la vida, sino a la muerte de la mujer y antagoniza a los sexos. Uno de los casos más desoladores que pasó en nuestro país y que no tuvo prensa, en el norte, en San Gabriel, en el Carchi, una mujer le sacó con un cuchillo el feto a otra mujer, es decir, mató a la criatura, mató a la mujer. ¿Y para qué? Para chantajear a su pareja. Y no tuvo visibilidad. El feminismo dice que lucha contra la violencia hacia la mujer, pero cuando una mujer violenta a otra, no, porque incomoda su discurso. Y además, si humanizaban a ese feto y le otorgaban lo que tiene derecho, que es la vida, se le cae doblemente su discurso. Entonces, el feminismo es una ideología realmente violenta, y la campaña de las plumas blancas que desconoce María José lo expone. Tuvieron que generar una consigna para que los veteranos de guerra anden en paz en las calles, porque las feministas los llenaban de plumas blancas como cobarde, porque un civil era mal visto, tenía que estar en el frente de batalla. Muerte al macho es la consigna del feminismo desde la primera hora. María José, tu repregunta. A ver, Quique, la verdad en este momento no tendría una repregunta en general, pero para de esta manera poder conocer un poquito lo que conoce Mamela en cuanto a qué pasa si es que no existiera el movimiento feminista. ¿Qué pasaría con los femicidios? Bueno, con los asesinatos hacia la mujer, si es que no se llegaría a tipificar lo que son los femicidios. ¿Se dejaría así como cuando se matan dos hombres? Adelante, Mamela. Gracias por esa pregunta. Si no hubiese el feminismo, si no hubiese la figura del femicidio, se trataría a las personas como iguales y no a la mujer como víctima institucional. Se abordaría el problema verdadero, que es la impunidad. Se abordaría la violencia como un problema humano, no como un problema entre sexos, y no se antagonizaría a las personas de acuerdo a sus genitales, ni se generaría jerarquías como hace el feminismo. Y gracias por exponer cómo sería una sociedad sin esta ideología tan divisora. Gracias, Mamela. Tu repregunta hacia María José. Gracias. ¿Por qué el feminismo no incluye a las mujeres que están dentro del vientre en su lucha si la principal causa de muerte femenina es el aborto selectivo? Cabe recalcar que no, el hecho de ser feminista no te obliga a estar a favor del aborto. Eso es una idea muy errónea que tienen las personas. Yo puedo ser feminista y no puedo estar a favor del aborto. No te obliga. Entonces, ¿qué pasa con el aborto? Si es que nos vamos a entrar en este punto de que tiene que cuidar con las mujeres que están dentro del vientre y todo. Si hablamos del aborto, ya es un tema súper personal, es un tema muy fuerte para abordarlo en este mismo momento. Sin embargo, lo que trata este tema es de darle a la mujer la decisión sobre su cuerpo. Por ejemplo, lo que se está ahorita, justo se presentó en la asamblea un proyecto, una demanda
donde se establece el pedir despenalizar el aborto por violación. Gracias. Gracias, María José. Vamos con la siguiente pregunta. Súper corta, ¿existe alguna relación entre el machismo y la caballerosidad y esta tan pedida deconstrucción de la masculinidad? Adelante, Mamela, 1:15. Bueno, el machismo es un término ideologizado por parte del feminismo que pretende vincular toda violencia a la masculinidad, tanto es así que si una mujer es violenta, es machista, lo cual exacerba los estereotipos de género que el feminismo dice contra los cuales luchar, exponiendo una vez más la falsedad de su discurso. Dicho eso, la caballerosidad, como su nombre le indica, es un acto heroico. Entonces el feminismo tiene un mensaje muy confuso para el varón. Si eres violento, eres malo. Si eres amable, eres malo. Si eres protector, eres malo. ¿Por qué? Porque el feminismo quiere volver al Estado, el macho alfa, protector y proveedor. Quiere sacar al hombre del discurso y crear una sociedad autoritaria, donde en lugar de llegar a acuerdos, hombres y mujeres, estamos sujetos a la autoridad. Gracias, Damela. María José, 1:15. Gracias, Kiki. Bueno, el machismo se compone de ciertas conductas, comportamientos y hasta creencias que llegan a promover y a reforzar ciertas formas discriminatorias contra la mujer, creyendo que se llegan a crear estos roles y estereotipos que definen a lo masculino frente a lo femenino. Entonces, ¿qué pasa con el feminismo? El feminismo no trata de decir como que deja de ser caballero porque no me gusta. Lo que trata de hacer el feminismo frente a todo esto es simplemente emancipar a las mujeres de los hombres. Que no siempre se crea que porque ya eres hombre ya me tienes que pagar todo, por ejemplo, que es el ejemplo más común, ¿no? Que las mujeres también somos independientes, que las mujeres no necesitamos de un hombre, como hace unos años, la mujer era totalmente dependiente de un hombre porque ella solamente existía dentro de la casa y no fuera. No tenía derecho a la educación ni al trabajo. Eso es lo que busca el derecho feminista, en verdad, poder emancipar a la mujer del hombre y que el machismo que crea estas ideas de que el hombre es superior a la mujer pueda irse eliminando en esta sociedad. Gracias, María José. Tu repregunta, Mamela. ¿Sí? Tu repregunta hacia María José. Sí. Perfecto, gracias. Quería preguntarte, ya que dices que el feminismo no desalienta el machismo, la caballerosidad. Entonces, ¿qué es el término micromachismo? Porque de hecho hay un meme que es un iceberg que muestra los grados de machismo y llama la caballerosidad una. Entonces, ¿no crees que hay un mensaje confuso hacia los hombres si les dice que no sean violentos, pero que tampoco sean caballeros? Entonces, ¿cómo deben ser? ¿Inertes? María José. Estamos confundiendo los términos. Micromachismo son pequeños gestos que son considerados como sexistas o hasta entramos de nuevo al tema machistas que van en contra de los roles de género establecidos de la mujer. Entonces, todos estos micromachismos son actitudes machistas chiquitas. Que tú digas en la calle, si una mujer se le apagó el carro, por ejemplo, ay, tenía que ser mujer, eso es un micromachismo. Micromachismo no va en que tú eres caballeroso, nada que ver. ¿Dónde está el machismo en la caballerosidad? ¿Dónde está el machismo ahí? Entonces, bueno, no hay que generalizar. Hay muchos feminismos y no hay solamente un concepto general de lo que es el feminismo. ¿Por qué nos vamos a abarcar en que una sola persona tiene un pensamiento frente a esto? Gracias, María José. Tu repregunta hacia Mamela. Gracias. Si es que no existiera el término machismo y que solamente es una construcción por parte de las feministas, ¿cómo se le puede conceptualizar a estos comentarios de que, ay, las mujercitas tienen que ser mujeres en el hecho de que se tienen que depilar, se tienen que pintar las uñas, tienen que pasar bien arregladitas, las mujercitas tienen que ser femeninas, y todo esto? ¿Cómo le podríamos catalogar si es que no existiera este término machismo, Mamela? Adelante, Mamela. Sucede igual que el clasismo y que el racismo, es sexismo, es justamente la discriminación respecto al sexo. Por ejemplo, en el inglés no existe la palabra machismo, sino sexismo, porque es precisamente la discriminación por sexo. Lo que hace el feminismo es ideologizarlo y adjudicarlo al varón y así erradicar y eliminar a la mujer del discurso, pese a que nuestra lengua es materna y por ende la madre tiene un rol en la formación de la lengua, en la formación de la conducta. Entonces el feminismo lo que hace es nunca convertir a la mujer en sujeto,
sino siempre en objeto pasivo. El feminismo destruye a la mujer, le quita su fortaleza y justamente al anular la feminidad, aspira a la igualdad, que si no es igual al hombre no vale nada. Por eso yo, femenina sí, feminista no. Gracias, Pamela. Vamos con la siguiente pregunta. Alejandra. A muchas mujeres se les han negado puestos de representación política y no han sido tomadas en cuenta para tomar decisiones en aspectos políticos, económicos y sociales. Por lo que, ¿consideran ustedes que la paridad de género debe de ser obligatoria dentro del ámbito político? María José, 1:15, adelante. Gracias, Kike. Lamentablemente, a ver, primero comenzando con que si es que se están tipificando normas, es porque si es que no existen estas, el ser humano no se adapta a estas actitudes, a estos actos, mil disculpas. Entonces, la cuestión de si es que no se está obligando a través de las mismas normas que sea 50% hombres, 50% mujeres, no vamos a ver ni una mujer. Si ahorita la Constitución nos obliga a tener paridad de género, a que si es que vamos a ser presidentes, tengo que tener un presidente, una vicepresidenta, o una presidenta y un vicepresidente. Y no se cumple eso, peor si es que no estuviera en la normativa. Entonces, es justo y necesario que de una u otra forma se regula a través de las leyes, que es el poder del Estado para el actuar de los seres humanos. Si es que no hubiera esto, no hubiera para nada paridad de género. La Asamblea no tiene paridad de género. ¿Qué pasa con el municipio de Quito? No tiene paridad de género. ¿Qué pasa con el presidente? Ahorita, por ejemplo, tenemos un presidente y un vicepresidente. ¿Dónde quedaron las mujeres? Hubieron 2 partidos políticos que tuvieron una vicepresidenta y el partido político que tenía una presidenta hicieron una alianza, hubo algo por ahí y se terminó con eso. Entonces, sí es obligatorio, sí es necesario que a través de las leyes se regule esto, porque si no, no se va a considerar a las mujeres. Si en el ámbito privado no se las considera, peor en el público. Gracias, María José. Adelante, Pamela, 1:15. Bueno, para comenzar, yo soy directora de un movimiento político, pero justamente no está en el radar de las feministas porque es de derecha. Hubo mucho más de 2 partidos políticos con mujeres vicepresidente, pero al ser pro vida no están en el radar de las feministas. Así que gracias por visibilizar eso y sobre todo mis más profundas gracias por demostrar que para el feminismo el autoritarismo es la forma para interactuar en sociedad. Como bien dijo, si papá Estado no pone reglas a los hijitos, entonces no juegan bonito. Y eso es muy triste porque una vez más el feminismo deja en claro que la mujer por sí misma no es capaz, la sociedad por sí misma no es capaz sin la regulación de papá Estado. Y eso es muy lamentable. Y otra cosa, creer que es justo 50-50. ¿Qué tal si somos 70-30? ¿Por qué importan los genitales de las personas al momento de decidir? Yo expuse un artículo muy interesante. El Senado argentino, el 50% de las mujeres votaron a favor de la vida, el 50% a favor del aborto. Ser mujer no significa que piensas igual. Aquí vemos que somos, enhorabuena, muy diferentes. Me parece lamentable y decadente adjudicar la genitalidad a la mentalidad. Yo quiero votar a mis candidatos por su capacidad, no porque son hombres y mujeres. Y otra cosa, en México eso se instrumentalizó para candidatizar a las esposas, a las parejas y gobernar los hombres. Gracias, Pamela. María José, tu repregunta, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que algo primordial que decir aquí es mantener el respeto. Y lo segundo, mi pregunta que tendría en este momento, considerando que en el derecho penal, cuando estudias derecho en la universidad, lo que te enseñan es que el ser humano cede un poco de su libertad para poder vivir en paz, en tranquilidad, que esto se da mediante la normativa. Entonces, si es que no se llega a regular el actuar del ser humano, ¿crees que viviéramos en una sociedad, 1, justa, y 2, como que suficientemente tranquila para vivir? Pamela, adelante. Absolutamente, yo tengo plena fe en el ser humano, en su capacidad de interactuar voluntariamente. Yo le compro a la señora que vende el pan en la tienda, no porque me exigen. O sea, realmente las personas somos capaces de lograr cosas maravillosas sin tener un brazo autoritario diciéndonos qué hacer, y mucho menos que diga mitad tú, mitad tú. Y te agradezco una vez más por exponer cómo es la mentalidad feminista tan autoritaria. Por favor, Pamela, tu repregunta hacia María José. ¿No crees que al tener una paridad de género 50-50 estás anulando la capacidad de las mujeres, si bien podríamos ser mayoría y no minoría? ¿Por qué siempre aspirar a la mediocridad de ese igualitarismo? María José. El 50-50 no te está limitando a que tiene que ser 50% mujeres y 50% hombres.
No es exactamente así, porque una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es la interpretación que se le puede dar a la norma. Esto es otra cosa que aprendes en la carrera de Derecho, que te van enseñando poquito a poquito. Entonces, la cuestión aquí viene siendo que es necesario, y algo que tú comentabas anteriormente era que te van a dar el puesto por tus genitales. No, no se están pidiendo puestos ni cargos por mis genitales, sino que si es que yo tengo la capacidad, por ejemplo, para ser gobernadora, que me den la oportunidad para hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo yo ser es solamente por mi condición de género? Entonces, yo no estoy pidiendo que me regalen los cargos por simplemente ser mujer, sino que también se me considere dentro de estos méritos, por ejemplo, de oposición que se suele hacer en los concursos. Gracias. Gracias, María José. Andrés, la siguiente pregunta. Listo. Desde un comienzo, el feminismo nace como un movimiento liberal que defiende la libertad de cada individuo. ¿Cómo se explica que el movimiento feminista se ha ido transformando en un movimiento colectivista y de izquierda? Me parece que le toca a Mamela, sí. Adelante, Mamela, 1:15. Bueno, yo voy a ser un poco rupturista y no es tan así. De hecho, el liberalismo mismo tiene varias corrientes, una de ellas la de la Revolución Francesa, que es profundamente totalitaria. Y de hecho, en las sufragistas de Londres, que fueron las principales referentes, eran la mitad comunistas, entre ellas Sylvia Pankhurst, espía de Lenin, de la Unión Soviética, y la otra mitad, entre ellas Emmeline Pankhurst, que era la hermana, era abiertamente fascista. Entonces, de hecho, hay una publicidad muy buena contra la ley del gato y el ratón, creado por el gobierno liberal, donde apresaba y liberaba a las feministas cuando hacían huelgas de hambre. Entonces, las sufragistas lucharon contra el gobierno liberal ya desde la primera ola. Entonces, hay mucho romanticismo respecto a lo que fue y respecto a lo que en verdad es, donde ya hacían atentados terroristas. En 1913 quemaron la Catedral de Santa Caterina, en 1909 azotaron a Churchill y la abrieron aquí. Acuchillaban cuadros porque ya desde entonces luchaban contra los estereotipos de belleza, porque nunca ven a la mujer como lo que es, ese sujeto de admiración y belleza, sino que como aspiran a la fealdad como máxima igualdad, acuchillaban a las Venus. Gracias, Mamela. María José, 1:15. Gracias, Kiki. Primero, considerar que no todas las feministas son de izquierda. Yo no soy de izquierda para nada, yo soy de centro. Pero si es que vamos a hablar un poquito así sobre también la historia, justo lo que mencionaba Mamela era la primera ola y la segunda ola del feminismo, que más marcó, que fue la primera ola de feminismo en el siglo XIX, con figuras como lo que fue Olympe de Gouges, que fue quien redactó lo que se conoce como la Declaración de los Derechos de las Mujeres y Ciudadana en 1972. ¿Qué se buscó en este texto? Lo único que se reclamaba era la necesidad de la igualdad entre los hombres y las mujeres, no que la mujer sea superior al hombre. De ahí viene el movimiento sufragista en el siglo XIX, donde aparecen nombres como Concepción Arenal, Rosa Luxemburgo, que son principales en nuestro movimiento, donde ellas fueron quienes lucharon por el derecho al voto y la educación superior, y sobre todo ejercer las mismas profesiones al hombre. ¿Qué nos da como conclusión esto? Que se buscaba la igualdad de los hombres y las mujeres, y la mujer no es un sujeto de admiración. ¿Por qué el hombre no es un sujeto de admiración? Aquí nos vamos a ir en contra. Hombre y mujer pueden ser un sujeto de admiración, pero por el simple hecho de ser mujer tengo que ser hermosa y tengo que ser sujeto de admiración a las personas. Entonces, gracias, María José. Tu repregunta, Mamela. El símbolo de la mujer es el espejo y la cruz, precisamente porque la mujer ha sido históricamente la custodia de la moral y la belleza. El feminismo usa este símbolo. ¿Por qué lo refutas? ¿Por qué quieren destruir lo que es y ha sido la mujer? María José. ¿Sabes qué es lo que busca el feminismo? Terminar con estos estereotipos de que la mujer tiene que ser la preciosa de siempre, de tener el cabello arreglado y que maquillarse y que las uñas arregladas. Es lo que trata de eliminar el feminismo. Simplemente estoy analizando el hecho de que la mujer no tiene por qué ser considerada como un objeto de admiración. Primero, porque no somos objetos, somos seres humanos. Y segundo, porque así como nosotras podemos ser admiradas por nuestra belleza, los hombres también lo pueden ser, y muchísimo, los hombres también en totalidad. Y aquí entran, por ejemplo, los derechos de las personas LGBTI. ¿Por qué no analizamos también que es algo que el feminismo también abarca? Temas de las personas por condición de etnia, de género, por condición de movilidad, que también analiza esto, no solamente analizamos el hecho de cuestión de género. Gracias, María José. Tu repregunta hacia Mamela.
Gracias. Dentro, si es que podríamos regenerar toda la realidad en la que estamos viviendo, ¿cómo te gustaría que se lleguen a organizar estos movimientos si es que queremos buscar la igualdad entre hombres y mujeres, sabiendo que en las leyes, si es que no existe un levantamiento de voz entre la sociedad civil, no se puede llegar a obtener? Pamela, adelante. Yo creo que justamente habría que abordar la violencia desde la raíz, los problemas que nos afectan a todos, y no de esta forma tan sectaria y discriminadora que se desprecia a un candidato porque no tiene vulva, como estás diciendo, indignada porque los dos fueron hombres. Eso es una discriminación abierta y brutal. El mejor ejemplo del gran error del feminismo precisamente es lo que le pasó a Erin Pizzey, con doble Z e Y. Ella fue la fundadora del primer hogar para mujeres, para personas maltratadas en Inglaterra, y demostró que el 50% eran varones. Las feministas le amenazaron de muerte, pusieron bomba en su casa y envenenaron a su perro. Lo mismo, yo estuve en México en la editorial Purrúa, es una librería que ofreció un albergue a todas las víctimas de violencia doméstica. Las feministas con antorchas. Gracias, Mamela. La siguiente pregunta la voy a formular yo. ¿El machismo es una especie de saber proscrito o una, digamos, opresión sistemática o simplemente un concepto vacío de lucha feminista? Adelante, Mamela, 1:15. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, como dije, yo sí considero que es un término ideologizado, de hecho data de la década de los 60, perdón, y fue de la mano de un término que era marianismo, creado por sociólogos españoles, que si una mujer creía en los roles tradicionales era por la imagen de María. Y esto fue eliminado, no tomó tracción precisamente porque no servía adjudicar a un ente femenino, sino siempre a uno masculino. Y yo creo que es profundamente destructivo porque no le da al hombre un lugar en la sociedad, le confunde, donde no sabe si ser protector, si es protector es micromachista, si es violenta es macromachista. Y la mujer, dicen que luchan contra el estereotipo de género, pero ella, delicada como el pétalo de una rosa, no puede ser violenta. Si lo es machista. El feminismo dice que no quiere que la mujer sea objeto, pero nunca le vuelve sujeto activa, siempre pasiva, siempre inerte. Así que yo repudio ese término, creo que hay que cuestionarlo profundamente y tratar a las personas violentas como lo que son, indistinto de su sexo. Gracias, Damela. María José, por favor, 1:15. Gracias, Kiki. Estamos confundiendo el marianismo. Justo yo hacía una investigación hace unos meses sobre por qué a nosotros se nos dice que el movimiento feminista es lo mismo que el machismo. Y no. La cuestión es que para nosotros comparar el machismo tenemos que hablar del marianismo. Entonces, ¿qué pasa con el machismo? El machismo tiene una construcción social que no fue, como nuevamente vuelvo a repetir, esto no existe desde hace un año, desde hace 2 años, sino que el machismo viene desde unas construcciones sociales desde el siglo, XVIII, XIX, donde se creía que la mujer tenía que estar subordinada al hombre, la mujer estaba para servir al hombre, la mujer tenía que servir la comida y la mujer se quedaba en casa mientras el hombre trabajaba. Entonces, ¿qué dice también? Hay encuestas del INEC donde se puede demostrar que existe una subordinación de la mujer frente al hombre. Hay exactamente uno que me llamó full atención, que me permito leer, que dice: ¿creen que la mujer tiene el mismo derecho para trabajar y ganar dinero? A nivel nacional, 86 de cada 100 mujeres creen que una mujer tiene el mismo derecho. ¿Qué pasa con el otro porcentaje? Estas son construcciones patriarcales, machistas, que le hace creer a la mujer que ella solamente está para servir al hombre en el ámbito de la casa, comida, y en el ámbito sexual. Sobre todo que la mujer es una máquina de hijos. Gracias, María José. Tu repregunta, Mamela, por favor. Ok, súper. Mi pregunta es, en un país como el Ecuador, donde vemos a las mujeres en el campo trabajando y cargando a sus hijos en la espalda, ¿no se les cae bastante el discurso cuando nuestra realidad es profundamente otra? Perdón, Mamela, no te entendí la pregunta, disculpa. Sí, porque tienen todo este discurso respecto a la mujer en el trabajo, cuando en nuestro campo vemos a las mujeres que son las que trabajan, las que más cargan sin feminismo, porque eso del derecho al trabajo es un discurso bastante edulcorado. ¿Cómo representas el discurso feminista en una sociedad donde las mujeres en el campo son las que más duro trabajan? María José. Sí, totalmente. Y sobre todo, hablemos de que bajo las encuestas del INEC, la mujer en el campo es la mujer que más violencia
psicológica y física vive. Así que no solo hablemos del trabajo, sino también la violencia que ellas viven allá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros estamos solicitando, pidiendo, rogando, creo, que la mujer se la considere en plazas laborales, porque por su condición de género muchas las veces no le dejan entrar a diferentes plazas laborales. Chuta, es que, ¿quieres tener hijos? ¿Saben qué es un punto que también en varios trabajos te piden? Una prueba de embarazo. Porque la mujer que vaya a tener hijos, no, voy a tener que darle 15 días para tal cosa, voy a tener que dar permiso para que vaya a ver a los hijos. Así que no es que la mujer es vaga y la mujer no quiere trabajar y se le está cayendo al movimiento feminista su argumento y su concepto. Gracias, María José. Tu repregunta hacia Mamela, por favor. Listo, Kike, dame un milisegundo, organizo. Ya, ok. Considerando lo que es la democracia sustancial y la democracia sustantiva, ¿cómo podemos nosotros abordar los derechos de las minorías frente a los derechos de la mayoría, considerando las mujeres, las personas en condición de movilidad, las personas de diferente raza o etnia frente a los grupos mayoritarios? Primero, las mujeres no somos una minoría, somos mayoría, y gracias una vez más por ubicar a la mujer en esa situación de víctima, pese a que las estadísticas muestran lo contrario. Hay que justamente tratar a la persona como lo que es, un individuo más allá de su color de piel y sus genitales. Y es muy lamentable que movimientos como el feminismo, en lugar de tratar a las personas como tal, nos fraccionan, nos fragmentan y nos enfrentan. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta, Alejandra. A lo largo de la historia, incluyendo la actualidad, se ha observado una brecha de género en la cual se oprime a la mujer tanto física como psicológicamente, en donde no podemos expresar libremente nuestras ideologías o los gustos que preferimos al vestirnos. Yo como mujer me siento oprimida muchas veces de cómo me visto. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿existe el patriarcado? María José, por favor, 1:15. Gracias, Kike. En efecto, el patriarcado existe y el patriarcado entra en este concepto del machismo. Entonces, ¿qué hace el patriarca? Creerse superior frente a la mujer. Un ejemplo muy claro, sobre todo considerando que nosotros estamos en una era tecnológica súper alta y más considerando la situación pandémica en la que estamos ahorita, todo es mediante redes sociales. Entonces, ¿qué pasa en Twitter, por ejemplo? Tú publicas un comentario de que las mujeres tenemos derecho a estar en paridad de género en la asamblea, por ejemplo. Y vienen todos los hombres a decirnos, pero yo no te voy a regalar el puesto. Yo no te voy a regalar el puesto por tus genitales. Tú tienes que trabajarlo. Y sí, yo estoy haciendo eso. Yo estoy trabajando para... Yo, por ejemplo, yo, María José Mogrovejo, a mis 20 años, a mis 19 años, estoy trabajando todo mi futuro que yo quiero, para que a mí no me regalen nada, para que todo lo que yo obtenga sea fruto de mi trabajo. Pero ¿qué pasa si es que sigue existiendo el patriarcado? Se sigue creyendo que el hombre, por su condición de género, puede ser mucho más inteligente que la mujer, puede ser mucho más capaz que la mujer, puede tener más tiempo que la mujer porque el hombre no tiene que hacerse cargo de los niños, como suelen decir muchas las veces, porque la mujer tiene que ser quien tiene que cuidarlos, quien tiene que darles de amamantar, quien tiene que irlos a ver al colegio y millón de cosas más. Entonces, todos estos roles se crean a través del patriarcado, donde el hombre es superior a la mujer. Y no pongo a la mujer en una situación de... Gracias. Gracias, María José. Mamela, 1:15, por favor. Bueno, respecto a la censura, yo como mujer que también lo soy, quien más me ha censurado ha sido precisamente el feminismo. Yo tenía que presentarme en la Universidad de Cuenca y me llamaron antiderechos y censuraron mi ponencia, que ni siquiera era sobre el tema, sino justamente sobre el rol de la mujer en la conquista de América. Yo venía a elevar a las grandes mujeres de la historia y me callaron. ¿Por qué? Porque desmonta su discurso victimista. De hecho, en un panel en la Universidad de Monterrey exigieron paridad de género entre los panelistas, pero no les gustó que sea yo y pidieron sanción contra los estudiantes. Respecto a la vestimenta, hay un dato muy curioso y ustedes lo vivirán y les invito a repensarlo. Cuando ustedes salgan a la calle con algo sexy, ¿quiénes les echan peores miradas? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres. ¿Por qué? Por la oferta y la demanda en el sexo. La sobreoferta de sexo baja la demanda de compromiso y las mujeres que sobreofrecen bajan para las otras. Son las mismas mujeres las que nos echan las peores miradas y de hecho, les cuento anecdóticamente, yo en el colegio iba sin licra y mis mismas amigas me levantaron la falda, la próxima la hacemos delante de los varones. Era una lección. Entonces, muy interesante ver desde lo económico, lo ético y cómo las mujeres mismas somos portadoras. Gracias, Mamela. María José, tu repregunta. Gracias, Kiki.
Mamela, tú dices que el feminismo es una construcción social y que las mujeres nos ponemos en la situación de víctimas y que no consideramos a que los hombres también viven de violencia. Entonces, si es que el movimiento feminista piensa esto, ¿qué puedes opinar tú acerca de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo, algo que es súper vinculante para nosotros, por la Corte Constitucional del Ecuador? O sea, ellos también se están basando en creencias inventadas por nosotros. Gracias por la pregunta y sí, absolutamente. El mejor ejemplo es el caso Manuela en El Salvador, donde están utilizando a la CIDH para legalizar el aborto, usando el caso de una mujer que mató a su hijo ya nacido, fue presa y murió por cáncer, y ahora pretenden decir que la encarcelaron por abortar. Entonces, justamente las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos y las organizaciones internacionales tienen una bajada de línea ideológica que viene desde la ONU, que tiene ONU Mujeres, pero no ONU Varones. Precisamente esta discriminación institucional viene de organismos internacionales que vienen a aplastar nuestra soberanía nacional, que es totalmente incompatible con esto. Gracias, Mamela. Tu repregunta hacia María José. Gracias. Quiero que por favor aclares la severa contradicción en tu discurso, que dices que la mujer, al ser ama de casa y depender del varón, es la que sufre más violencia, pero paralelamente dices que las mujeres trabajadoras que viven de su esfuerzo son las más violentadas en el campo. ¿Cómo concilias esta profunda contradicción? No estoy diciendo que a ver. Hay ciertos puntos, claro, hay ciertas violencias, hay la violencia también laboral. Te invito a leer la Convención 190 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual el Ecuador ya es ratificante desde diciembre del 2020, en donde se abarca también la violencia en el ámbito laboral que vive la mujer. Y no solo la mujer, también los hombres, pero en este punto se abarca el de las mujeres para que lo leas. Entonces, si es que vamos a hablar de ese punto, la violencia existe en todos los ámbitos. Violencia vemos hasta en nuestras casas, hasta en los transportes públicos. Entonces, la mujer puede vivir violencia si es que no se le permite trabajar, así como en el ámbito laboral por su jefe. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando, ya no voy a vivir de violencia. ¿O por qué? Porque estoy en mi casa, ya no voy a tener violencia. Esto es independiente del lugar, porque la violencia, donde tú te encuentres, vas a encontrarla. Gracias, María José. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Los estereotipos de género existen, hacen daño? ¿Qué tipo de daño o simplemente es un invento ideológico? María José, 1:15. Gracias, Kiki. Algo que se me olvidó decir es que IDH es Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte IDH es la Corte Interamericana. Ya, de ahí, Kiki, los estereotipos de géneros son los roles que se le dan a las mujeres, a las personas, por su condición de género. Entonces, yo por ser mujer tengo que tener hijos. Yo por ser mujer me tengo que depilar. Yo por ser mujer tengo que criar a mis hijos y mi esposo tiene que trabajar. El hombre por ser hombre es el que trae el dinero y la comida a la casa. El hombre por ser hombre no puede llorar. El hombre por ser hombre no puede utilizar el color rosado. Todo esto son las cosas que se crean y obviamente existe. Son términos, obviamente, que recién se están, no hablemos de recién de hace unos años, sino hace siquiera unos 10 años, que se están tratando de concientizar en las personas para que se deje de generalizar, para que se deje de utilizar, y de esa manera disminuir la existencia de estos estereotipos. Entonces, que el hecho de que yo por ser hombre no puedo llorar, que deje de existir eso, porque encima más el hombre es el que más sufre psicológicamente porque crece con esta idea de que ellos no pueden llorar, ellos no pueden sufrir por un amor, ellos no pueden hacer nada de todas las cosas que son consideradas como solo para las mujeres. Entonces aquí replanteo de nuevo lo que siempre he dicho, no solo las mujeres somos víctimas del machismo, también es el hombre, y eso es lo que busca el movimiento feminista. Gracias, María José. Adelante, Pamela, 1:15, por favor. Bueno, gracias. Sí, los estereotipos de género es muy interesante. Nosotros en el Ecuador tenemos el gran término que es justamente carishina, que es esta idea que la mujer que es inepta en los roles domésticos es como un hombre. Entonces es importante ver cómo esto es mucho anterior a la cultura occidental y este constructivismo del feminismo. Es importante señalar que esta ideología no toma en consideración la biología. El hombre y la mujer somos naturalmente diferentes y en lugar de entender nuestras diferencias para apreciarnos mejor, el feminismo no busca igualdad ante la ley,
sino igualdad social, anulando las diferencias biológicas y supremacía jurídica. El mejor ejemplo es la doctrina de los años tiernos, que fue justamente la primera doctrina jurídica que adopta el feminismo, que es para la custodia de los hijos. Antiguamente, en una separación, el padre se quedaba con los hijos porque tenía la mayor capacidad de mantenerlos. ¿El feminismo qué logró? ¿Igualdad? No, señor. Logró derecho para la mujer y deber para el varón. El hombre debe pagar para ver a sus hijos y a la madre le basta con haberlos parido. El feminismo no lucha contra los estereotipos de género que le convienen. Gracias, Mamela. María José, tu repregunta. Claro. Mamela, considerando que tú crees que sí existe una igualdad de género y sin hacer de menos el hecho de que las mujeres y los hombres somos diferentes biológicamente, que es obvio esto, ¿qué pasa con la equidad de género? ¿Sí existe? Mamela, adelante. Bueno, primero yo no hablo en términos feministas, yo nunca hablé de construcción social porque yo no adopto lenguajes postmodernos, ni la neolengua orwelliana que imperan tus idearias. Dicho eso, yo creo en la verdadera igualdad ante la ley, sé plenamente que no hay ningún solo derecho que el hombre tenga que la mujer no. Muy por el contrario, la mujer tiene derechos que el hombre no, siendo justamente la custodia uno de ellos. De hecho, la previsión inmediata solo se aplica en la falta de pago de alimentos. Ni los violadores, ni los asesinos. Los padres que no pueden pagar la pensión de sus hijos. Si el feminismo en verdad empoderase a la mujer, debería exigir lo mismo para ella, pero no, le da ese privilegio. Entonces, yo creo que el cuento de la equidad solo es un discurso. Gracias, Mamela. Tu repregunta hacia María José, por favor. Aquí mi contertulia asume que yo no sé derecho, así que, ¿qué opinas respecto al artículo 171 del Código Integral Penal que considera que la mujer no puede violar vaginalmente a un varón y por qué el feminismo no lucha contra esa discriminación? María José. Ok, me voy a permitir revisar bien el código porque estudiar derecho no te obliga a saber la ley de una. Presumes que uno no sabe. Sí, claro, es obvio. Esto a mí justo hace un semestre me lo hacían analizar el hecho de que aquí en el Ecuador está mal tipificado eso porque para que se constate una violación tiene que hacer una penetración vaginal. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay una penetración mediante la boca, hay un sexo oral obligado? ¿Qué pasa cuando hay una penetración anal? El sexo no solamente es vaginal. Entonces, todo esto es lo que se analiza y no solo afecta también a las mujeres, obviamente también a los hombres, porque no se está considerando dentro de la violación que se le puede dar a los hombres. Pero ¿quién dice que el feminismo fue el que creó el Código Integral Penal? ¿Quién dice que el feminismo fue el que dio el proyecto de ley para que el Código Integral Penal sea así? Gracias, María José. Vamos a seguir justamente este hilo de lo penal con la siguiente pregunta de Alejandra. Ok, en Ecuador, mujeres víctimas de homicidio desde el 10 de agosto del 2014 hasta el 30 de agosto del 2020 han sido 418. En 22 y 28 de junio del 2020 hubo 566 denuncias por violencia psicológica, 98 por violencia física y tan solo en la última semana de junio se han denunciado 119 casos de violación. Mi pregunta es, ¿qué soluciones concretas se deben plantear a los asesinatos y violaciones? Adelante, Mamela, 1:15. Bueno, primero, idealmente, los estudiantes de Derecho deberían conocer las leyes. Está clarísimo en el artículo 171 que violación se considera penetración oral, anal o vaginal, y aquí la señorita acaba de decir lo contrario. Me parece importantísimo que nuestros abogados se formen justamente para darnos una defensa auténtica. Dicho eso, hay un problema muy profundo cuando se fragmenta la justicia, cuando justamente hay comisiones dedicadas a uno de los sexos y no al otro. ¿Cómo podemos reducir las violaciones si no se consideran a todas las víctimas? Entonces yo creo, y justamente el feminismo demostró, gracias a Lolo Miño, cuando sucedió la masacre en el Turi, dijo que los PPLs eran prioridad del Estado. El feminismo ubica como heredera del constructivismo que es poner al delincuente como víctima de la sociedad, pero matar al más inocente de todos. Entonces, esta ideología es muy destructiva y yo creo que hay que arremeter contra los delincuentes y dejar bien clara la diferencia entre el inocente y el delincuente, cosa que esta ideología busca invertir. Gracias, Mamela. María José, 1:15, por favor. Gracias. Primero me disculpo, en verdad sí creo que leí mal la normativa y algo que te enseñan en la carrera de Derecho es que cuando eres abogado no necesitas saberte la norma de memoria, sino saberla interpretar.
Entonces, me disculpo con todos por el error que cometí en este momento. En efecto, es lo que Mamela acaba de comentar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución que nosotros le podemos dar a tantos femicidios? Hasta el 4 de abril de 2021 tenemos 461 femicidios en total. ¿Saben lo que es eso? Es atroz, porque cuando hablamos de femicidio es porque por una relación de poder se llegó a matar a una mujer. Muchas de las personas dicen que tipificar de una forma más, la pena más alta es la solución, y no, porque a mí lo que me decían en derecho penal, en mi primera clase de derecho penal, es que cuando vas a robar tú no vas a pensar, si llevo un arma cortopunzante me van a meter más años a la cárcel. No, simplemente cometes el acto. Todo es desde construcciones sociales que tienes que ir curando, ir cambiando todo. Entonces, ¿qué pasa con los países que no son tercermundistas como nosotros? Tienen soluciones más sociales, no tan normativos. Entonces, eso. Mamela, tu repregunta, por favor. Gracias. El problema de adjudicar construcciones sociales y adjudicar que el problema es la sociedad y los varones en sí, no arremete contra el delincuente, no arremete contra el abusador. ¿Por qué el feminismo no apunta contra el delincuente y prefiere atacar en global a la sociedad? Claro que el feminismo va en contra del abusador, o sea que si yo veo un caso de violación voy a culpar a toda la sociedad porque ya una persona es violadora. Es la solución que acabas de Nada que ver. Entonces lo que tenemos que nosotros analizar bastante aquí, obviamente son la cuestión de la sociedad, porque si es que tenemos tantos asesinatos en un día, ¿qué es lo que está pasando? Algo en el trasfondo hay, y no es en la normativa, es en el actuar, es en la sociedad. Entonces, y si es que hablamos de que las personas, PPLs y todo eso, obviamente ellos están bajo la custodia del Estado. Esto no lo digo yo, no lo dice Lolo Miño, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia. Cuando una persona comienza a ser, valga la redundancia, privada de la libertad, ya pasa a ser custodiada por parte del Estado. El Estado se tiene que encargar de su comida, de su estadía, de todo. Gracias, María José. Tu repregunta hacia Mamela, por favor. Gracias, Kiki. Mamela, tú, perdón, me voy a pasar a la anterior pregunta que habíamos realizado. Habías dicho que a la mujer se le está dando el derecho de tener siempre a sus hijos y que para ella es un beneficio el hecho de que se le dé una pensión alimenticia, considerando que esta pensión alimenticia no es para la mamá, sino es para los niños, para su manutención y todo por el estilo, porque obviamente los dos se tienen que hacer cargo y el empoderamiento de la mujer no es sobre los niños, sino es para la mujer. Principio de la importancia de lo que piensen los niños, ¿no? Del interés superior del niño, como se le dice en el derecho. No podríamos decir nosotros que estamos entrando a algo que te estás aquí yendo en contra de tu argumento. Esto no es machismo, el creer que solamente la mujer tiene que tener a los niños y que la mujer es la que no tiene que recibir nada de dinero sabiendo que no es para ella, sino es para los niños. Mamela, adelante. Yo nunca fui contra mi discurso y más bien te agradezco por la nobleza de haber reconocido tu error. Muy por el contrario, yo digo que el feminismo no reconoce sus privilegios y justamente no lucha contra los privilegios. Así como los feministas no crearon el COIP, aunque María Paula Romo sí fue muy relevante, aunque las feministas le quitaron no solo su título de feminista, sino de mujer, porque tienen ese poder. Entonces sí tuvieron un rol, aunque lo que yo cuestioné es por qué no luchan contra estos privilegios. Entonces, muy por el contrario, el feminismo no lucha contra los privilegios que no le convienen, y esa es la paradoja de la palabra machismo. Fueron las feministas las que lucharon por eso, y ahora pues, supuestamente son los machos. Entonces, el gran problema de esta ideología que nunca asume sus errores, salvo María José en su pequeña nobleza en este acto que valoro. Gracias, Mamela. Vamos con la siguiente pregunta en esta misma lead. ¿El feminicidio o femicidio debería existir? Sí, no. ¿Por qué razones? María José, 1:15. Hay un debate súper amplio, en verdad, en la existencia de la tipificación del feminicidio, pero como les había comentado, el femicidio tiene un trasfondo súper social, una historia atrás de él. Entonces, no es que se tipificó porque sí, sino que también es a través de la lucha. No hablemos de la lucha feminista porque estamos denigrando mucho el movimiento. Entonces, no hablemos de la lucha de las mujeres como mujer. Entonces, ¿qué es lo que se trataba de hacer? Era tipificar un delito donde se mate a la mujer no porque te estoy robando, no porque te vi en la calle y ya, sino por el hecho de ser mujer. Entonces, aquí no es que todas las muertes de las mujeres son femicidios, eso sí que no.
tiene que haber una investigación previa, una investigación ardua para que se pueda llegar a declarar que este asesinato a la mujer fue por hechos de odio y por su condición de género, y sobre todo lo más importante es que hubo una relación de poder. Entonces, si yo soy novia de Mónica, por ejemplo, que yo soy lesbiana, soy novia de Mónica y yo la mato, hubo una relación de poder, hubo una condición de género, también se me va a imputar femicidio. El femicidio no solo se imputa al hombre, también a la mujer. Gracias, María José. Mamela, 1:15. Bueno, yo creo que esta figura no debería existir, creo que es muy lamentable y es el mejor ejemplo de la farsa del discurso feminista, porque alegan abogar por la igualdad y le dieron un valor distinto a la vida y por ende a la muerte de la mujer y la convierten en víctima institucional. Nuevamente hay que hablar del feminismo en teoría y el feminismo en la práctica, frente a lo cual agradezco el comentario que acaba de hacer María José. No hay que hablar de la lucha de las mujeres, las feministas no nos representan, de hecho no representan a la vasta mayoría de las mujeres ecuatorianas que no adherimos a esto y que de hecho que nos gusta ser lindas y nos gusta la caballerosidad. Dicho eso, justamente creemos que el hombre debe ser protector frente a esta ideología que nos dice lo contrario, que el hombre es el que agrede a la mujer. Y si bien en teoría una lesbiana debería poder ser perseguida por este conflicto, cuando sucede no vemos marchas, cuando sucede no hay campañas. Hubo un caso recién en Ambato de una pareja de lesbianas que la una violentó profundamente a la otra. Y otra cosa, cuando sucede con personas, por ejemplo, un amigo mío homosexual, su novio le agredió brutalmente y dijo, la violencia no tiene género, todas las feministas le machacaron. En cambio, los varones heterosexuales, ¿dónde está que le damos? Justamente porque el varón que vive en su esencia protectora, protege al vulnerable. Y el feminismo desalienta a las víctimas que no conviene. Gracias, Mamela. María José, tu repregunta. Gracias, Quique. Mamela, considerando lo que acabas de decir, mi pregunta va a ser súper básica, la verdad. Considerando que yo también me creo bonita, a mí me encanta la caballerosidad de los hombres, ¿esto me quita de ser feminista? Mamela, adelante. Realmente, como dije, existe el feminismo en teoría y el feminismo en la práctica y va a ser cuestión de tiempo que tus congéneros, por ser una mujer heterosexual bonita y que le guste la caballerosidad, te llamen a deconstruirte. De hecho, hay memes buenísimos donde ves una mujer antes y después del feminismo, tan bonita y arreglada como tú, y después de un año rapada, tatuada, con el pelo lleno de colores y así. Precisamente porque el feminismo es la inversión de los cánones y busca, como tú misma dijiste, luchar contra estos distintivos. Y por cierto, la depilación marca el dimorfismo sexual que aumenta el atractivo al distinguir el peludo de la lampiña, porque los opuestos se atraen y aumenta el atractivo sexual. Gracias, Mamela. El turno de tu repregunta para María José. Tú dijiste que lo que se trata del aborto es que la mujer decida sobre su cuerpo, pero el cuerpo humano tiene un corazón y no dos. Por ende, abortar no es elegir sobre tu cuerpo, sino el cuerpo de otro. ¿Cómo puede ser que una mujer decida matar a una mujer por ser mujer? Primero, contestando lo que dijiste antes, o sea, yo también tengo tatuajes, tengo el cabello corto y eso no me hace menos persona para considerarme femenina. De ahí, ¿cómo podemos llegar a analizar que ya es una mujer? Considerando que el aborto no está para que tú abortes cuando ya está desarrollado el feto. El aborto está hasta las 12 semanas, máximo 14 semanas de desarrollo, y ahí, bajo la biología, y te digo, no, nuevamente repito, no bajo mi perspectiva personal, sino mediante investigaciones previas que se necesita para abordar estos temas de manera bajo el conocimiento, se puede analizar que esto no es considerado como un ser vivo, como un humano, sino como un embrión. Entonces, ahí llegaríamos al análisis de si es que estamos matando a una mujer o no. ¿Y por qué no a un hombre? Gracias, María José. Ahora vamos pues a la siguiente pregunta con el siguiente tema. Andrés, adelante. Listo, existen varios movimientos feministas, pero hay una cierta disparidad entre las feministas. Se supone que todas buscan un objetivo en común y hay como que ciertas disputas entre estos grupos. ¿Cuál es la esencia de la pregunta, Andrés? ¿El por qué? Perdón. María José, 1:15. Gracias, Kik. Sí, existen varios movimientos feministas, varias
llamémoslo así como en el derecho, varias ramas del feminismo, por así decirlo. Y por eso yo le decía a Mamela de una manera súper respetuosa, y espero que también se respete este criterio de que una feminista piense de una forma no va a obligarme a mí de que yo también tenga ese mismo argumento. El feminismo tiene un objetivo que es el que cualquier movimiento feminista, cualquier movimiento feminista puede tener, lo que es la igualdad entre las mujeres. Como yo comentaba anteriormente, y es un ejemplo muy claro, el hecho de que tú seas feminista no te obliga a estar de acuerdo al aborto, porque eso ya va bajo tus principios y tu ética, tu moral, ¿no? Entonces esto ya es un poquito personal. Entonces lo que yo sí quiero dejar en claro en este momento, para que ya el debate no se torne tan más allá de lo malo que se le ve al feminismo, el hecho de que yo sea feminista no me obliga a tener los mismos argumentos, actitudes y cometer los mismos actos que las otras feministas cometen. Yo, por ejemplo, en lo personal soy feminista, pero yo, bajo mis principios, por ejemplo, no iría a lanzar piedras a hombres, ni iría a rayar monumentos. Respeto totalmente a las feministas que realizan esos actos, lo respeto porque ellos tendrán sus motivos, pero no me obliga a hacerlo. Entonces, el hecho de que yo sea feminista no me hace, por ejemplo, la peor persona del mundo, como muchas personas lo ven a este movimiento. Gracias, María José. Mamela, 1:15, por favor. Gracias. Efectivamente, como dije, existe el feminismo en teoría y existe el feminismo en la práctica. Yo creo que más allá de ver distintas olas y corrientes, hay que ver eso, cómo dice ser y cómo en realidad es. Y otra cosa, la excepción no es la norma. Que una sea bonita y arregladita y no violenta, no anula toda la violencia que vemos contra el patrimonio histórico que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Y solo un pequeño paréntesis, la vida empieza en la concepción, lo que se debate es si se puede matar a esa persona. Es un ser vivo y el embrión es un embrión de la especie humana, no es un embrión de ninguna otra especie, solo para aclarar ese pequeño paréntesis. Dicho eso, hay que ver realmente, ya se dijo anteriormente, no hay que equiparar mujer con feminista. Esa ideología no nos representa a todos, nos representa solo una minoría violenta. Y hace un ratito María José dijo que ella es de centro, que no es de izquierda. Sin embargo, se refirió a Rosa Luxemburgo como nuestra, justamente cuando Rosa Luxemburgo era profundamente marxista. Entonces vemos justamente y en su discurso y en el de sus contertulias, de sus coidearias, un profundo autoritarismo que puede ser edulcorado. Gracias, Mamela. Sobre la cuestión del aborto vamos a abordar en el siguiente tema. Tu repregunta, María José. Gracias, Kik. Entonces, si es que no podemos comparar la mujer con el feminismo, que estoy totalmente de acuerdo, al igual que no se puede llegar a comparar al hombre con el machismo. No todo hombre es machista, al igual que no toda mujer se puede considerar feminista. Estoy totalmente de acuerdo y no los estoy asimilando ni nada por el estilo, sino simplemente estoy aclarando eso, porque es verdad, no toda mujer es feminista. Lo que sí, Mamela, si hablamos de que en las marchas feministas se ataca el patrimonio, ¿qué pasa con las marchas de otros movimientos? Por ejemplo, marchas laborales para garantizar derechos. Por ejemplo, voy a poner uno muy claro, el 19 de octubre. ¿Por qué ahí la gente no levanta su voz de que dañaron un patrimonio muy grande, que es la Procuraduría General del Estado, muchos parques y muchos carros policiales y muchas cosas más patrimoniales? ¿Por qué cuando la mujer sale a una marcha y grafitea un monumento que se puede limpiar, sí levantan la voz como sociedad? Gracias, María José. Mamela, tu respuesta. Me encanta que hagas esa pregunta y tener la oportunidad de responderla. Ha habido un repudio masivo por parte de los ecuatorianos contra esa violencia, entre ellos nuestro presidente electo, que justamente se refirió a ese vandalismo y ese destrozo contra el patrimonio de todos los ecuatorianos. Y yo, el 12 de octubre del año pasado, cuando fui a honrar a la mujer más poderosa de la historia, como es la reina Isabel la Católica, fueron esos mismos movimientos feministas e indigenistas a derribar la estatua de esta gran mujer. ¿Y qué hicieron a quienes nos opusimos? Me ortigaron a mí, nos llenaron de sangre sintética y a las mujeres policías les arañaron los rostros. Entonces, justamente, dime cómo manifiestas y te diré quién eres. Y justamente entre los autoritarios de izquierda hay ese rasgo común. Quienes queremos un Estado mínimo no protestamos así. Tu repregunta, Mamela. Perfecto. Gracias.
Ya. Tú dijiste que respetas a las mujeres que fomentan la violencia hacia el varón y que arrojan piedras contra el patrimonio. ¿Te parece respetable manifestarse con violencia, aunque haces la excepción de que tú no lo haces? A ver, lo que sí es que lo que yo traté de decir y se pudo haber malinterpretado es que yo respeto las actuaciones de otras personas. Por ejemplo, yo no voy a ir a, si es que una persona está lanzando piedras, yo también lanzarle y decirle, oye, deja de hacerlo. Entonces, lo que yo sí puedo decir es que no estoy a favor de esos actos y jamás lo haría. Y el hecho de que no esté a favor de esos actos, no puedo llegar a decir que podría considerarse que están bien. No estoy ni de acuerdo ni de los actos de la mujer en contra del hombre, ni del hombre en contra de la mujer. Y como lo había mencionado anteriormente, este es el objetivo que tiene el feminismo. El feminismo no va en contra de ningún género. No, vuelvo y repito, que se garanticen los mismos derechos y oportunidades al hombre y a la mujer y que la situación de la condición, de género no sea un impedimento. Muy bien, vamos con el siguiente tema. La cuestión del aborto, que ha sido como el objetivo principal de los movimientos feministas. A favor, en contra, despenalización, legalización, niñas no madres y ese tipo de concepciones, pues, más que una intervención, quiero saber una postura determinada de cada uno de ustedes. Mamela, 1:15. Yo estoy rotundamente en contra del aborto en todos los casos, precisamente porque respeto la Constitución del país, aunque no estoy de acuerdo, obviamente, en todas partes, pero es nuestro marco legal. El Código de la Niñez del Ecuador garantiza la protección de los niños desde la concepción hasta la mayoría de edad. La Constitución garantiza el derecho a la vida desde la concepción y más allá del Estado. Nosotros somos un país que justamente si queremos luchar contra la violencia, ¿cómo podemos validar la violencia hacia el más inocente? ¿Y cuál es la puerta que abre el acceso hasta eso? Justamente es el aborto por violación. ¿Qué es hacer qué? Condenar a pena de muerte al más inocente y dejar en impunidad al delincuente. Precisamente porque el activismo feminista exigió que no sea necesario denunciar al violador, que no se le pueda hacer preguntas a la mujer respecto a lo sucedido, justamente para que no sea doblemente victimizada. ¿Pero qué hace? Que no haya un diagnóstico certero. Obviamente que pueda abusar y decir me violaron y no le violaron, pero además una mujer que fue violentada hay que hacerle un análisis y un diagnóstico profundo y completo porque pudo haber violencia externa a la sexual en sí, pero el feminismo impide eso, precisamente porque es una ideología de subversión que viene a invertir nuestros cánones. Gracias, Mamela. María José, por favor, 1:15. Gracias, Kiki. Yo me voy a limitar a hablar mucho de este tema porque, como les había comentado anteriormente, esto es un tema de muy fuerte de abarcar y sobre todo porque es súper subjetivo, ¿no? Yo respeto mucho la posición de todas las mujeres que no estén a favor en ninguna causal, como de las que pueden estar en alguna causal. Yo en este caso me voy a referir únicamente al aborto por violación, que es el proyecto que tenemos ahorita en la Asamblea y que el último que tuvimos fue en el 2019. Cuando nosotros hablamos del aborto por violación es darle la oportunidad sobre todo a niñas, porque los datos emitidos por el INEC son, la mayoría de violaciones se dan a niñas de 14 años que quedan embarazadas, obstruyéndoles de esta manera ellas la oportunidad de seguir con su objeto, con su futuro, con estudiar, con tener un trabajo y todo el proyecto de vida que uno puede llegar a tener. En cuanto a la revictimación, no solamente existe en las construcciones de nosotros, sino también existe en la normativa. Entonces, lo que se trata de hacer es que no se le obliga a la mujer en ese momento de poder decir lo que pasó, sino darle el tiempo. Sin embargo, no es que se le está diciendo que ella va a decir me violaron porque me cae mal la persona. A través de esto, la Fiscalía General del Estado es quien se tiene que encargar de todo lo que es un examen médico y psicológico para poder evaluar esto. Mamela, esperemos un momento que Mamela esté con nosotros. Si tienes algo más que acotar, María José, pues hasta que venga Mamela, pues hay tiempo. No, ya llegó. Disculpe. ¿Le doy 5? No, tienes que darle 15. ¿Aló? No. Terminadas las dos intervenciones. Perdónenme que justo tuve un problema que solucionar. No te preocupes, Mamela, no hay ningún problema. La hora de tu repregunta hacia María José sobre el tema, por favor, Mamela.
Perfecto, gracias. Si el verdadero interés del feminismo es proteger a las niñas, ¿por qué entonces están validando matar a niñas? Nuevamente repito que no podemos saber si es que son niñas porque el aborto no se da ni siquiera cuando puedes saber el sexo del bebé. Entonces, ¿por qué solamente vamos a abarcarnos en el hecho de que vamos a matar niñas? ¿Por qué no abarcamos el tema de que también se pueden matar niños? Obviamente, por eso luchamos por la vida sin distinción de género, a excepción de ustedes. María José, tu repregunta, por favor. Claro, Kika. Mamela, tú abarcas este hecho de que, vamos a ponerlo así como tú lo habías dicho, yo puedo decir que me violaron y ya. Puedo decir que me violaron, entonces podemos poner un ejemplo de que si es que mi ex me cae mal, yo voy a decir, no, es que él me violó. ¿Sabes cuál es el proceso para determinar que sí existió una violación? Es bastante complicado y créeme que lo viví cuando estuve en la fiscalía denunciando la agresión por parte de las feministas que me ortigaron. Y pensé, te juro, pensé, qué difícil debe ser violada, denunciar y enfrentarte a esta burocracia. Sin embargo, no podemos condenar a pena de muerte a un ser humano sin el debido proceso. Y ese es el gran problema del feminismo, que hay que creer a las mujeres, anula la base jurídica de la civilización occidental, que es la presunción de inocencia. Precisamente somos inocentes hasta demostrar lo contrario, y el feminismo quiere hacer lo contrario, culpabilizar de antemano. Y eso no es igualdad, eso es una profunda desigualdad. Gracias, Mamela. Ya para finalizar, tenemos 2 preguntas hechas por nuestros oyentes, así que adelante, Alejandra, con la primera pregunta. Okay, la pregunta es de Gabriela Calle. ¿No creen que la violencia en general empieza por la educación que reciben desde la niñez? ¿Por qué no enfocarse en una configuración dentro de la educación misma, independientemente del género? Creo que el odio inicia con traumas durante la niñez. En esta intervención no habrá repregunta, simplemente una sola intervención. 1:15, María José. Adelante. Gracias, Quique, y muchas gracias a la persona que hizo esta pregunta. Es todo lo que yo abarqué dentro de mi argumento, que todo es, vuelvo a repetirlo, bajo una construcción social. Todo se da mediante la educación. Entonces, la educación social de lo que son los hombres y las mujeres desde la infancia hasta lo que ya es la adultez y su desarrollo, constituye lo que es la considerada como clave primordial para superar todos estos estereotipos que no llegan a favorecer a la construcción de lo que es una sociedad justa y equitativa. Entonces, para que de esta manera no exista la supremacía de un género sobre el otro, ni nada por el estilo. Entonces, la violencia se genera desde los ámbitos más chiquitos. Yo hace un mes tenía una entrevista justo sobre este tema y decía, claro, la violencia es desde que tú estás chiquito, estás en tu casa y tu mamá dice, tú porque eres mujer vas a lavar los platos y mi hijito se queda acostado. Desde ese momento comienza estas construcciones de que, no, la mujer tiene que hacer las cosas, el hombre tiene que, es el encargado de traer el dinero y quedarse acostadito en la cama. Entonces, todo esto se da mediante la educación. ¿Y qué mejor que cambiar esta realidad que tenemos ahorita, que es basta en violencia y abuso, si no es a través de la educación, en colegios, instituciones y en el hogar, que es lo más importante? Aquí hablaba Mamela sobre la importancia de la existencia del rol paterno en la casa. Puede ser importante, pero también puedes desarrollarte bien sin un papá. Gracias, María José. Mamela, 1:15, por favor. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la pregunta, me gusta cómo la plantearon y me gusta también cómo lo respondió María José. Precisamente empieza en el hogar. Si nosotros como sociedad validamos que las madres den la orden de matar a sus hijos, ¿no estamos realmente fomentando la violencia en la sociedad? Si estamos validando un sistema jurídico que en lugar de proteger a los niños desde la concepción, da la orden de matar a los niños desde la concepción, no estamos disminuyendo la violencia. Muy por el contrario, si queremos igualdad, no podemos darle esa supremacía a la mujer que si a ella le es incómoda una criatura, puede matarla. Y si queremos en verdad ayudar a las niñas violentadas, debemos reducir la población de criminales, no reducir a las víctimas inocentes. Y en eso, como mencioné anteriormente, referentes feministas como Lolo Miño, al decir que los PPLs, personas privadas de su libertad, son prioridad del Estado. Una cosa es que son seres humanos y son ciudadanos y merecen un trato digno, es una cosa. Otra cosa es que sea prioridad. Al llamar prioridad a un delincuente y al condenar a pena de muerte a un inocente, estás diciendo que tú no quieres menos violencia y que tú no quieres justicia, sino que quieres invertir los cánones morales, éticos y jurídicos de una sociedad. Eso es el feminismo. Muchas gracias, Mamela. Vamos con la siguiente pregunta del público. Alejandra, ¿la tienes? Ok,
Ok, Nati CM nos dice, Mamela cree que entonces si no existiera el feminismo, las mujeres y los hombres estuviéramos en igualdad de derechos hoy en día. La pregunta para ambas. Por favor, Mamela, 1:15. Gracias por esa pregunta. De hecho, el feminismo es parte de muchísimas falsas premisas, por ejemplo, el caso de la educación. Dato curioso, fue la revolución liberal del Ecuador el que le quitó a la Iglesia Católica la potestad de educar. Por ejemplo, mi abuela fue a un colegio de primera donde salió aprendiendo latín, griego y francés, y el colegio Mejía, como era del Estado, era el único que podía validar un título. Es decir, lejos de estos movimientos revolucionarios, dar igualdad, lo que hicieron fue hiperestatizar. La mujer no iba al colegio público, ¿por qué? Porque el colegio público estaba diseñado para formar soldados obedientes. Y a la mujer nunca se le ha exigido un solo deber a cambio de un solo derecho. Mientras que al hombre, para tener derechos civiles, se le exigía estar dispuesto a dar la vida mediante el servicio militar. Entonces, no es que las mujeres no se educaban, las mujeres se educaban y qué excelencia de educación, no solo en la privada, sino incluso, privada también, pero a través de la institutriz. La mujer no solo que se educaba, sino que educaba. Entonces, hay mucho romanticismo y mucha falsedad en torno a lo que ha sido y es este movimiento. Tanto es así que hoy en día a mí no me permiten acceso a universidades. ¿Dónde están mis derechos? Alejandra, por favor, ¿le puede repetir la pregunta a María José, que no escuchó muy bien? Pero, ¿le quito lo de Mamela, crees, o solo...? Sí, quítale, por favor, solo la pregunta en general. Si no existiera el feminismo, ¿las mujeres y los hombres estuviéramos en igualdad de derechos hoy en día? María José. Gracias, Alejandra. En lo personal, yo creería que no. Porque, ¿qué pasa? Yo siempre hago esta comparación. ¿Qué pasa con el movimiento indígena? Si es que no existiera un movimiento indígena, los indígenas no tendrían los derechos que tienen ahora, lamentablemente. Así es como yo comparo el movimiento feminista. Si es que no existiera, hoy no le llamemos movimiento feminista, vamos a repetir de nuevo para dejar de irnos tan allá. El movimiento de las mujeres. Si no hubiera las mujeres que levanten su voz, no tendríamos los derechos que tenemos ahorita. Todos los derechos que las mujeres tenemos ahorita, a sufragar, a trabajar, a la educación, que es lo más importante, lo tenemos porque un grupo grande de mujeres tuvieron la valentía de levantar la voz. ¿Qué pasó? Por ejemplo, ¿por qué se festeja? Ni siquiera se festeja, ¿por qué se conmemora el 8 de marzo? Por mujeres que levantaron la voz por sus derechos laborales. ¿Y qué pasó? Y las mataron. Entonces, todo esto de la existencia de las mujeres que levantan su voz tiene una historia atrás. Entonces, si es que no existiera un feminismo, si es que no existiera un movimiento de la mujer para que ellas puedan decir lo que necesitan, no tuviéramos los derechos y las garantías que tenemos en el momento de ahora. Hay muchas feministas y otras personas que tal vez no se consideran como feministas, pero que están acorde a todas las luchas que tenemos ahorita. Gracias, María José. Alejandra, ¿tenemos la tercera pregunta? Ajá, de Marc Reyes. El hombre y la mujer no somos iguales, somos distintos. Cada cual tiene su misión y deben complementar. La humanidad estará bien cuando el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. El respeto y el servicio humano no tiene género. María José, 1:15. En efecto, como se había mencionado anteriormente, las mujeres y los hombres somos diferentes biológicamente y esto nadie lo está, se está yendo en contra, ni siquiera el movimiento feminista, sino lo que nosotros abordamos es el hecho de que nuestra condición de género, el ser mujeres, no sea una condición para tener accesos a las mismas oportunidades que tiene un hombre. Si es que un hombre puede ser abogado, ¿por qué una mujer no puede ser abogada? Yo voy a poner un ejemplo en el marco de mi carrera. Se ven más hombres penalistas porque dicen que los hombres penalistas son más duros para tomar estos temas de corrupción y todos estos temas que abarcamos en el derecho penal, y las mujeres no pueden porque es un tema muy fuerte para ellas. Entonces, quitar estos estereotipos de que las mujeres son para unas cosas y los hombres para otros. Si es que hablamos en fuerza, por ejemplo, que dicen que vayan a las construcciones, obviamente no podemos cargar costales por estas diferencias biológicas, genéticas que tenemos nosotros. En eso no se nos puede garantizar a nosotros que también se nos deje cargar costales. Obviamente trabajándolo podremos, pero lo que estamos buscando es que no se nos prohíba acceder a estas mismas oportunidades solamente por ser mujeres. Mamela, 1:15.
Gracias por la oportunidad. El término construcción social es lo que más hemos escuchado en este intercambio, precisamente porque el feminismo parte de la base que todo aquello que es masculino y femenino parte de la sociedad. Pero la realidad es que el cableado femenino y masculino es diferente. Por ejemplo, el hombre que ha sido históricamente cazador tiene orientado problema, solución, mientras que la mujer, que es más enfocada a las relaciones humanas, precisamente por su capacidad de gestar, tiene el cableado problema, comunicación. Y es que los hombres no comunican sus problemas porque la sociedad no, es porque su cableado cerebral es diferente. Ahora, las mujeres podemos ser más lógicas, desde luego, algo que se estimula, los hombres pueden ser más sensibles, algo que se estimula, pero precisamente esta ideología, al siempre victimizar a la mujer, no le permite al hombre hacer eso. Y dicen luchar contra los estereotipos de género, pero como bien les mostré este ejemplo de un amigo mío violentado homosexual por un hombre, homosexual también, las feministas no le dejaron expresar su dolor y dicen que es el machismo, cuando fueron los machos alfa, fuertes, los primeros que advirtieron y ofrecieron violentar a este hombre que violentó a otro. Tiempo. Muchísimas gracias y bueno, ya para ir finalizando este debate, tus conclusiones en 1 minuto y medio. Mamela, 1 minuto y medio. Gracias por el intercambio, gracias por la oportunidad de decir lo que se tenía que decir y se dijo, pero sobre todo invito a mis contertulios, invito a los ecuatorianos que nos ven a ver que esta ideología es no solo no compatible con nuestra sociedad, sino que tampoco nos trae soluciones prácticas. Y esta ideología que habla de empoderamiento no le conviene mujeres poderosas, precisamente porque nos necesitan siempre víctimas. Por eso fueron a derribar la estatua de la mujer más poderosa de la historia, porque las vulnera. Veamos lo que pasó en la masacre de Turi. Poner como víctimas a esas personas tan brutales. Cuando nuestro presidente electo aplaudió y agradeció la labor de la policía, salieron las referentes feministas a quejarse. Si nosotros queremos vivir en un país con menos violencia, hay que abordarla. No hay que exteriorizar a la sociedad entera. Entonces, enfoquemos los problemas en lugar de amplificarlos. Entendémoslo en lugar de adjudicarlos a quien no corresponde. Y si queremos reducir la violencia, hay que hacerlo desde que la vida comienza. Así que para defender la vida de la mujer y del hombre, hay que tratarlos con igualdad de dignidad, no con estos separatismos, no con divisiones. Gracias, y Mamela. yo, femenina sí, feminista no. Muchas gracias, Mamela. María José, tus conclusiones finales. Gracias, Quique. Bueno, más que nada agradecer a todas las personas que nos están viendo, agradecerte a ti, Quique, chicos, por el espacio. Un gusto, Mamela, conocerte y poder compartir este momento contigo. Simplemente, como conclusión, llegar a que ambos argumentos se puede llegar a respetar. Femenina sí, feminista no. Bien por ti, Mamela, me alegro bastante que mantengas tu posición, así como yo voy a mantener la mía y muchas otras personas también la de ellas. Sin embargo, también invito a todas las personas a investigar muchísimo antes de declararse feminista o antifeminista, porque es súper interesante también el análisis atrás de varios doctrinarios y sobre todo la jurisprudencia ecuatoriana e internacional que es aplicable para el Ecuador, lo que abordan sobre la violencia de la mujer. Y no es que la mujer se pone en un rol de víctima siempre, sino que la mujer está en ese rol que la sociedad le está poniendo. Entonces nosotros tratamos de cambiar esos estereotipos, nuevamente volvamos a llamarlo. Si es que vamos a hablar de eliminar la violencia, creo que la violencia se elimina desde estos espacios tan chiquititos que no es necesario alterarse y sobre todo quitar la palabra a otra persona. Entonces, adiós violencia desde los espacios más chiquititos y después si ya afuera vamos a irlo trabajando. Todo es cuestión de trabajo y sobre todo de educación y vamos a lograr muchas cosas y las mujeres vamos a llegar a ser mucho más grandes de lo que somos ahorita. Soy femenina y soy feminista. Muchísimas gracias, Mamela, muchísimas gracias, María José, a nombre de quienes hacemos interacción y por supuesto a nombre de quienes... Hola, soy Mamela Fiato Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente, estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos.
Así que bienvenidas las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.